Shalom y bendiciones. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en esta hora para hablar acerca de la parashá de la semana. Recuerde que hoy es un Shabbat Shekalim. Todas aquellas personas que dieron su medio shekel y fueron censados como miembros de la casa de Israel y fueron nombrados frente al Sefer Torah. Shalom y bendiciones, paz. Y ya saben que esto tiene una segulot muy poderosa, ¿ok? Muy poderosa. La segulot de ser protegido de toda plaga, de todo mal, de todo virus que pueda aparecer en el mundo, ¿ok? Así que sus nombres han sido inscritos en el censo de los hijos de Israel. Bueno, también tenemos la parashá Mishpatim, que significan leyes, y las leyes de Mishpatim tienen que ver con leyes de convivencia. Las leyes de convivencia, ¿ok? Hablábamos al principio, al grupo que tenemos cerrado, de que las grandes potencias o los grandes imperios colonizaron muchos países, subyugaron a sus habitantes, colonizaron, establecieron sus colonias e impusieron su cultura, su idioma, su religión. En esto vemos los portugueses, los españoles, los ingleses que llegaron aquí a las Américas y colonizaron, pero que obviamente las nuevas generaciones, al ver el yugo de esclavitud y la forma inescrupulosa del trato hacia las otras personas, hacia sus semejantes, obviamente se emanciparon, se independizaron, lucharon, ¿ok? Desgarradamente por su libertad. Y una vez que lograron su independencia, una vez lograda la independencia, capitularon, ¿no? Hacen una capitulación donde es una declaración de independencia, donde las personas dicen, bueno, nosotros estamos libres. En el caso de Colombia, Venezuela, de la Gran Colombia, hubo una primera capitulación, somos independientes, somos libres, ¿ok? No me lo van a creer, pero por aquí nunca pasa nadie, ¿ok? Vendiendo dulces y vendiendo cosas. Y ahora, en este momento que estoy aquí enseñando, pasa la vendedora de dulces. Imagínense. Esto es impresionante. Bueno. Entonces, bueno, los pueblos libran sus batallas, declaran su independencia, capitulan, y los que tienen una mayor conciencia de lo que es la jurisprudencia, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos que toda persona puede disfrutar en esta vida, ¿ok? Bueno, lo plasman en un papel y a esto lo llaman como una carta magna, una constitución, una carta magna. Ahora, el pueblo de Israel hizo una capitulación, pero no escrita por un círculo de eruditos en leyes, sino que las leyes fueron dadas desde el cielo a Moshe Rabenu en el monte Sinaí, y obviamente estas leyes, parece mentira, ¿no? Pero fíjense que no conquistaron un territorio, se les prometió un territorio, se les prometió una tierra. Shalom, welcome. Se les prometió una tierra que fluye leche y miel, pero antes de entrar a la tierra, ok, fíjense que es al revés. Aquí primero tienen que conquistar la tierra y después viene la constitución, la carta magna. En el caso de Israel es al revés. Primero son libertados de una condición de esclavitud y Dios les da la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es la carta magna, el alma mater. El alma mater significa
la madre que amamanta, ¿ok? Pero no es como dice una señora por ahí, ¿no? Cristiana, que Dios tiene una teta grande, por favor. Eso para mí es algo aberrante, ¿no? Eso para mí es una locura. Está descontextualizada totalmente de la realidad de la Torá. Entonces, bueno, con todo respeto, no sé en qué parte lo leyó, pero en un texto hebreo no fue. El pueblo de Israel es liberado de un yugo y se le entrega una carta magna. No está diseñada por ningún hombre, sino que es entregada por Dios, y que de esa carta magna, la primera constitución copia para adaptarla a una nueva nación, la recibe Hammurabi. ¿Qué significa Hammurabi? El suegro del rabí. El suegro del rabí es Hammurabi. ¿Y quién era Hammurabi? El suegro del rabí, nada más y nada menos que Yitro, porque era el suegro de Moshe Rabí o Rabenu. Entonces, ahí podemos ver cómo la historia, la arqueología, que es una ciencia moderna, se concilian, ¿no? Porque la gente a veces quiere divorciar la ciencia, la fe y las verdades eternas de Dios, las quiere divorciar. Pero ahí podemos ver cómo Dios entrega todas las leyes civiles, morales, políticas, sociales, religiosas, culturales. ¿Para qué? Para que las personas tengan una carta magna que contribuya, que ayude a la convivencia, a la armonía y a la relación, no solamente con Dios, sino también con los hombres. ¿A quién está llamando, José? Pastel. Bendito sea el Creador. Ahora pasa el pastelero. Bendito sea el Creador. Pero es que por aquí nunca pasa nadie. Comienza a enseñar y pasa el que repara zapatos, el pastelero, el otro. Tengo ganas de cantar. Sí, tengo ganas de cantarle: pastelero, dame una de queso primero. Bueno, siempre la jocosidad maracucha, ¿no? A flor de piel. Bueno, entonces el pueblo de Israel se le da una constitución y se le da una promesa. Entonces, en base a una tierra que van a poseer, no una tierra poseída, se le da una carta magna que es la Torá. Entonces, la parashá de Mishpatim, y esto yo quiero que usted tenga el nivel de conciencia y la madurez para lo que yo le voy a hablar en este momento, porque esto es algo profundo que reveló el Arizal. Ya sabe que Moshe Rabenu, recibe la ley en el monte Sinaí. Shimon Bar Yochai es la reencarnación de Moshe Rabenu, y luego el Arizal es la reencarnación de Shimon Bar Yochai. Por eso es que Shimon Bar Yochai da un nivel de entendimiento de la Torah más profunda, pero el Ari, ¿qué significa Ari? León. Ari significa león, pero fíjese la abreviatura de el Arizal, el Rabí Isaac Luria dice: el Ari significa Elohim de Rabbi Yitzhak. Elohim de Rabbi Yitzhak. Ari. El Rabí de Elohim de Rabbi Yitzhak. Entonces, eso significa el Ari. Obviamente también significa león. Pero nosotros aprendimos en la parashá pasada que cuando el pueblo de Israel cruza el mar de los juncos, cruza el mar de los juncos, se abrió como un rollo de Torá. Se abrió un rollo de Torá. Y en cada columna se veía la forma de las letras escritas de la Torá. O sea que ellos caminaron por esos surcos,
de las aberturas del Mar de los Juncos y de las letras hebreas. Tal vez era un paleohebreo, tal vez era un hebreo moderno, aunque yo creo que sea un hebreo moderno porque ya se vislumbraba pues cuál era la forma que se habría de perpetuar la Torá para muchos siglos en adelante. Tal vez era la combinación de las dos, ¿ok? Hasta ahí no llega mi conocimiento. Lo cierto es que cuando ellos caminaban en esos surcos, era como que si el Creador les diera un mensaje: ustedes van a caminar en el sendero de mi Torá. Y se cree, escúcheme, porque esto es muy poderoso lo que yo les voy a decir. Muy poderoso lo que yo les voy a decir en este momento. Se cree que en el momento que ellos caminan en la Torá, estaban caminando en la Parashá Mishpatim. O sea, lo que se abrió del rollo fue la Parashá Mishpatim. Y cuando ellos iban caminando en la apertura del mar, ya sabe que se abrió en 13 senderos. Número 13 es Ahabá, amor, pero al mismo tiempo 12 eran las tribus de Israel y había un tercer surco donde iban los restos de Joseph. ¿Ok? Los restos de Joseph. Por ahí iba obviamente la descendencia de Joseph, que es Efraín y Menashe. Y también en otro iba la tribu de Leví, que no son tomados en cuenta, ¿no? Habían aproximadamente 13 tribus. ¿Ok? Bueno, entonces, en esa tribu de Leví iba Moshe Rabenu, en una tribu iba Joseph con Efraín Manashe, con los restos. El piso tenía la escritura en mármol. Dicen nuestros mecubalín que el piso del Mar de los Juncos se volvió de mármol, y en ese mármol estaba escrita la Torá, y de ahí emanaba un olor que iba retirando las cáscaras de oscuridad, el olor a pobreza, el olor a esclavitud. La ropa harapienta se iba renovando en la medida que ellos iban caminando, y era precisamente la parashá de Mishpatim que estaba abierto allí donde ellos caminaban. Cuando ellos llegan al pie del monte Sinaí, ya podemos ver que hay varias, yo creo que deberían, no sé, apagar esta luz que tengo aquí atrás, o la dejamos encendida. Bueno, no, está bien. Sí, pero sí me deberían prender esta para tener mejor, ahí en la parte de arriba se prende la luz. Ahí. Ok, no, está bien así. Ok, para que tenga mejor iluminación. Bueno, entonces ellos terminan de cruzar, se encuentran con las aguas de Mara. Moshe Rabenu hace un trabajo profético que el Creador le dice, ok, que esto da a entender, recuerde que las aguas de Mara representa la religión, o mejor dicho, las leyes, cuando son absorbidas con una actitud religiosa, producen amargura. ¿Ok? La palabra de Dios es como miel, es dulce como la miel. ¿Ok? De hecho, una de las costumbres que tienen nuestros sabios cuando ponen a sus hijos a estudiar es que le dan a comer un poco de miel antes de estudiar. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque la Torá es dulce. No, porque hay una relación psicológica con los sabores. De repente usted está en diciembre y le da el olor a hoja de plátano, a bijao, ¿verdad? A pintura fresca, y entonces el olor a aceitunas, pasitas, alcaparras, y usted dice, wow, estamos en diciembre, ¿no? Estamos en Navidad. Esa es la costumbre de los pueblos. Bueno, cuando un niño prueba la miel y está estudiando Torá, cada vez que pruebe la miel, ¿qué le va a venir a la mente? La Torá. Y cada vez que estudia la Torá, se da cuenta de que la Torá es más dulce que la miel. Entonces, bueno, la religión representa aquella persona que estudia la Torá con una actitud religiosa. Y cuando estudia la Torá de una manera religiosa, esa Torá, lejos
de serle dulce, le es amargo. Esa es la desgracia de la religiosidad. ¿Ok? Bueno, ellos se van al pie del monte Sinai. En el monte Sinai, ellos reciben la Torá y dice que ellos vieron las palabras. ¿Cómo es eso de que vieron? Resulta ser que cuando Akadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea significa Akadosh Baruj Hu, para aquellos que lo escuchan por primera vez, cuando Akadosh Baruj Hu ve al pueblo de Israel, ¿verdad? Que está allí al pie del monte y comienza a darles la Torá, ¿qué fue lo que ellos vieron? Ellos comenzaron a ver en el cielo pergaminos de Torá. Pergamino, las letras tomaban forma en el cielo. Entonces, una vez la Torá los pasó a tierra de libertad y ahora la Torá se les reflejaba en el cielo. ¿Por qué? Para que cada vez que un hombre no tenga dirección en la vida y no sepa a dónde acudir, imagínese que usted está en el desierto, si mira adelante, ¿qué va a ver? Tierra, arena. Si usted mira a los lados, ¿qué es lo que va a ver? Si usted mira hacia abajo, ¿qué va a ver? Pero cada vez que usted mira al cielo, ¿qué es lo que va a ver? La Torá que vino del cielo. Por tanto, primero fue la Torá oral, porque fue dada en el monte Sinaí, la Torá Shebe'al Peh, ¿ok? La Torá oral primero fue hablada y el hombre pudo verla. Y después es que Moshe sube y recibe la Torá escrita. Pero en la parashá de Yitro están los 10 mandamientos y en esos 10 mandamientos está toda la Torá. ¿Aló? En esos 10 mandamientos está toda la Torá. ¿Qué contenía el arca del pacto? ¿El arca del pacto qué contenía, Menashe? Azareja de Ibró, los 10 ok, Hazarea de Ibró. Que floreció el maná. Ok. Primero, tenía en la parte de abajo las primeras tablas que se partieron. O sea, cuando Moshe parte, esas piedras no quedaron ahí, esas piedras tenían un nivel. ¿En cuántas partes se partió? 42. 70, porque era un pedazo para cada nación. Por eso es que usted ve que cada religión de las naciones del mundo se jactan de una verdad. De una verdad, por ejemplo, el que vive diciendo Mashiach viene, Mashiach viene, Cristo viene, Cristo viene. No hablan de otra cosa sino de Cristo viene. ¿Vas a trabajar? No, si ya Cristo viene. ¿Vas a estudiar? No, si ya Cristo viene. No, si ya el Mesías viene, ya el Mesías viene, ya el Mesías viene. Y entonces, el que es pare de ladrar, que digo, pare de sufrir, ¿de qué habla? Billete, billete, prosperidad. Sí, hay que dar y hay que, ok. Sí, hay que, pero no, usted no puede pasar toda la vida hablando de puro diezmo y ofrenda. Ok, es una verdad, pero no es una verdad total. Ok, es una porción de la verdad. Usted ve otros grupos que todo es Cristo sana, el Mesías sana, Dios sana, y no hablan de otra cosa sino de sanidad, 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 sanidad. Y otros de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y otros de matrimonio, matrimonio, matrimonio. Ok, y otros hablan de diezmo, diezmo, diezmo. Otros hablan de puro ganar almas. Ganar almas. Y multitudes, y multitudes, y multitudes. Y tienen una iglesia de multitudes, pero una multitud de ignorantes porque no enseñan otra cosa sino ganar, consolidar, discipular, enviar. Y eso es de todo lo que hablan. Y todo es el show, el espectáculo, mantener a una gente en un constante concierto, en un constante evento, en un estado de ánimo elevado. Otros son pura motivación, vamos a darle, no importa, sigue adelante, mente positiva, nueva era. Otro es un puro Rambo. Ok, otro es puro Rambo saca la bazuca, Rita, qué bonita, rica mamacita, y puro hablando en lenguas y todo lo demás. Entonces podemos ver que son porciones. Entonces, el arca del pacto primero tenía 70 piedras en los 70 pedazos que se partió, las lujot. ¿Ok? Luego tenía sobre esas piedras rotas, tenía las dos lujot, que muchos dicen que era una sola lujot, que estaba escrito por ambos lados. ¿Ok? No eran dos tablas, sino una sola tabla de piedra. ¿Ok? De zafiro rojo, dice la tradición. Eran zafiro rojo.
y dice que era blanco cristalino, el zafiro blanco. Recuerde que el zafiro es la única piedra que contiene todos los colores. O sea, hay zafiros azules, zafiros rojos, zafiros amarillos, verde, naranja, violeta, ¿ok? Esmeralda, verde. ¿Ok? Todos. Entonces, estaban las primeras tablas que se partieron, las segundas tablas enteras, estaba la vara que reverdeció. ¿Más café? No, yo no quiero más café. ¿No quiere más? No, si me traen jugo de naranja. Ay, metió la mano mi hermana. Bueno, ya, no se preocupe. Ok, entonces estaba... Ok, entonces estaba, ya sabe, ya las primeras tablas, las segundas tablas, la vara que reverdeció, el maná que descendió del cielo. ¿Y qué más tenía? Tenía 7 pergaminos escritos por la mano de Moshe. Tenía 7 rollos de Torah. Ahí estaba Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, y habían 2 escritos más. 2 rollos más que luego nuestros jajamín de 7 pergaminos lo unieron porque los otros 2 eran muy cortos y colocaron, obviamente, 5, ¿ok? Pero eso fue mucho más adelante. Los rollos de la Torah, ¿sí? ¿Cuáles fueron los 2? Aparte de los 5 que conocemos. De eso vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Pero eran 2 porciones de Devarim. 2 porciones de Devarim. O sea que el libro de Devarim eran 3 partes, pero se contrajo en uno solo. ¿Ok? Muy bien. El arca del pacto. Entonces, en esos 10 mandamientos está toda la Torá. Entonces, el problema no era el creador con los 10 mandamientos. El problema es el hombre. Somos nosotros, que somos más tapados que un entierro de pirata. Somos más tapados que una huaca, le dicen aquí, ¿no? Parecemos somos más tapados que un entierro de... Entonces, Dios dice, he aquí yo soy Hashem, tu Elohim. Yo soy Hashem, yo soy Adonai, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos. Entonces el hombre dice, no tendrás dioses ajenos. Recuerde que primero era un solo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces el hombre se preguntó, ¿y cómo es que voy a amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, los 5 primeros mandamientos, muchos dicen que son los primeros 4 mandamientos, revelan cómo tú vas a manifestar tu amor a Dios. No idolatría, ¿ok? Reconocerás a Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No idolatría, no usarás el nombre de Dios en vano. Y 4, guardarás el Shabbat, ¿ok? Entonces el hombre dice, ya va, no idolatría. Yo voy a amar a Dios no siendo idólatra. Ay, ¿y cómo es que yo no soy idólatra? Entonces, bueno, no te harás imágenes, no te posternarás ante ellas, no las adorarás, ¿ok? Ay, Shabbat, debo guardar Shabbat. Ay, ¿cómo lo guardo? ¿Y cómo es que yo voy a guardar Shabbat? Entonces, Dios tuvo que dar una explicación, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo hago yo para guardar Shabbat? Y Dios tuvo que hablar a los jajamín a través de la tradición oral, y esta tradición oral se ha conservado por generaciones. Y entonces, bueno, pero cuando llegamos al trato al prójimo, que son 6 mandamientos, y el número 6 en la letra hebrea es ¿qué? La Bab. Y la Bab es número ¿qué? Es número 6. Por tanto, los 6 siguientes mandamientos es la relación con el hombre. Entonces, los 4 primeros, Yud-Kei Bat-Kei, es la manera como yo voy a mostrar mi amor a Dios, pero la Bab
es cómo yo voy a lidiar con el hombre. Y entonces aparece la Parashá Mishpatim para dar una explicación general de cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales en la vida, de cómo debe ser nuestro trato al prójimo. Y entonces allí es donde entran todos estos mandamientos. Entonces habla acerca de las sirvientas y los sirvientes hebreos, sobre los asesinos, ¿ok? Sobre los golpes al padre y a la madre, sobre la pena de muerte para el que rapta, esclaviza y luego vende a la víctima, sobre maldiciones, que es cómo se debe tratar a un hombre que maldice a su padre y a su madre. Y ahí comenzamos a ver cómo estas leyes de Mishpatim están ligadas al amor hacia el prójimo, a mi conducta hacia los demás, a cómo yo debo tratar a los demás, cuál debe ser mi actitud, mi trato, ¿ok? Si soy sorprendido en alguna falta. Entonces, bueno, para hacer esta historia, ok, vamos a ver, aquí estamos en Mishpatim. Estuvimos hablando, tiene que buscar las 2 clases anteriores de Facebook, donde doy una explicación de qué relación tiene esto, de si alguno vende a una hija como esclava, algún hijo como esclavo. Recuerde que la institución de esclavo, sobre todo aquí en Latinoamérica, no existe, pero a veces existen formas de esclavitud. Por ejemplo, un padre opresor, un padre maltratador, un padre indiferente está esclavizando a un hijo, ¿ok? Un padre que no se hace consciente de las necesidades de su descendencia es una manera de llevar a ese muchacho a otro nivel de esclavitud, porque si sus padres son indiferentes, él también va a ser indiferente. Si él es un padre maltratador, va a llevar a los hijos a que sean padres maltratadores, y ese es un tipo de esclavitud mental, ¿ok? Hay gente que es esclava de un vicio, hay gente que es esclava de ¿qué? De un mal recuerdo, hay gente que es esclava de una relación tóxica, hay gente que es esclava de muchas cosas, y se dice que cuando el siervo es hebreo, o sea, cuando la persona está conectada con el cielo, está conectada con la Torá, entonces tiene un tiempo para ser libre, tiene un tiempo de libertad, ¿ok? Y estuvimos hablando también acerca de la reencarnación. La reencarnación, entonces el tema de la reencarnación es un tema mucho más coherente que el que enseña el cristianismo, que dice que está establecido para el hombre que muera y después será el juicio. O sea, ¿qué juicio se le puede dar a un niño que acaba de nacer y a los meses muere? O sea, ¿qué juicio le van a hacer a ese niño? Ningún juicio. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad de elegir. Nunca se le presentó el bien, nunca se le presentó el mal. Entonces, sencillamente, el niño nació y murió a los días porque tenía que cumplir un ciclo para luego hacer el Gilgul, el retorno. Pero todas las almas, escúcheme, la carne muere, el cuerpo muere, pero el alma nunca muere. La materia no se destruye, ¿ok? La energía. Se transforma, ¿ok? La energía y la materia son información. Einstein, la fórmula energía M al cuadrado. Entonces, bueno, podemos ver acá de que también habla acerca de procesos. Todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de rectificación de Tikkun, y ya nosotros explicamos conforme al árbol sefirótico cuáles son las formas de rectificación en nuestra vida, ¿ok? O en las vidas que nos toca venir a experimentar.
está hablando acerca de las sirvientas hebreas, y las sirvientas hebreas por lo general, y escúcheme bien lo que le voy a decir. En el caso del pueblo de Israel, las mujeres hebreas eran unas mujeres con una piel muy hermosa, tanto así que cuando un hombre la compraba como esclava, porque los padres dejaron de trabajar, comenzaron a cobrar impuestos, comenzaron a pagar con el capital acumulado por años sus impuestos y llegaron a un estado de pobreza donde tenían que alquilarse ellos mismos por un pedazo de pan o tenían que venderse como esclavos, porque existía esta modalidad que cuando una persona caía en una condición de pobreza y había un negocio, ¿qué hacían ellos? Se vendían como esclavos y ese dinero se lo entregaba a la esposa, a los hijos, y le decían, bueno, ustedes trabajen por 6 años, hagan capital y cuando tengan dinero vienen y me rescatan. Entonces, si por 6 años de trabajo son $100,000, por decir algo, aquí tienen los $100,000, vayan a trabajar y cuando logren multiplicar el dinero a 500,000, a 300,000, le devuelven el dinero al que dio el préstamo, ¿ok? Porque los intereses de ganancia del que se dio los $100,000 es mi servicio. O sea, yo estoy pagando con mi posición como esclavo los intereses de esos $100,000. Entonces ustedes vienen y me rescatan, ¿ok? Pero había casos donde era una mujer. Las mujeres, cuando eran vendidas como esclava, si el patrón tomaba a la muchacha como esposa, tenía que darle a esa mujer los mismos beneficios que a una esposa. No podía disminuir el ingreso. Tenía que ser tratada, aunque era esclava, y bueno, habrá una forma de ser la esclava de un hombre que me trata, y bueno, sí, porque si una mujer se casa con un hombre a la fuerza, no lo ama, no le gusta, no siente química, tiene que acostarse con él porque hay un compromiso legal, ella es una especie de esclava, ¿ok? Ella es una especie de esclava porque tiene que acostarse con un hombre que no ama, que no quiere. Pero en muchos casos la mujer hebrea era entrenada para ser buena esposa y terminaba enamorando al hombre y el hombre terminaba enamorando a la mujer hebrea. Pero en el caso de que una persona, ¿ok? Ve que por eso es que dice que el pariente más cercano, ¿se acuerdan de Ruth, la moabita? Ella viene a ser parte del pueblo de Israel y ella era técnicamente una mujer pobre que estaba en una condición de esclavitud, era esclava de la pobreza. Entonces, el pariente más cercano tenía que pagar para rescatarla a ella. Pero si no tenía para rescatarla, este pariente más cercano, ¿qué hacía? O si no la quería rescatar, o sea, porque no me gusta la mujer, pues, o sea, sí, es moabita, pero yo tengo una esposa que es una cuaima, que no va a aceptar una segunda, ¿ok? Una cuaima es una serpiente, es una serpiente, sí, una cuaima es una culebra, entonces, una culebra muy mortal. Bueno, entonces, el hombre dice, mi mujer es como una culebra mortal y esa no va a aceptar de que entre otra mujer, ¿no? A la casa. Entonces, ¿qué tú quieres? Que yo llegue a la casa y cuando toque la puerta con la otra mujer que me vea, yo le voy a preguntar, mi amor, ¿y qué haces con ese sartén? Me dé con el sartén en la cabeza. Exacto. Entonces, ¿qué sucede?
De la piel de las hebreas. Sí, no, una piel hermosa, muy linda, una piel muy hermosa. Entonces, bueno, el que esté más cerca de familiarmente de esta mujer debe pagar el precio para rescatarla y sacarla de esa condición de esclavitud. Entonces, bueno, si a mí no me gusta, o en el caso de la moabita, que el hombre dijo, no, yo ya tengo mi herencia repartida, ya lo que me queda es para mi esposa y para mí, yo no me voy a meter en ese lío de otra mujer. Entonces, bueno, dame tu zapato, o sea, donde tú estás renunciando a la redención de ella, porque yo sí tengo plata, yo estoy soltero, sin compromiso, y tengo casa, carro, quinta y mucho cobre para mantener a esta mujer. Y entonces este hombre la rescataba. Entonces todas esas leyes están aquí, ¿ok? Entonces habla también acerca de ordenanzas relativas a la muerte y asesinatos. Ya sabemos que cuando un hombre mata a una mujer, o mata a otro hombre, ¿ok? Sin tener culpa, era llevado a una, o sea, no había intención, de repente estaba con un hacha y se le soltó el hacha y se la pegó a una persona y ¡pum!, la mató. Esta persona tenía que salir corriendo. ¿Y sabe cuándo ocurría esto? Porque eran pocos los casos, o muchos los casos, no sé, cuando Dios tiene un llamado con una persona. Por ejemplo, Dios tiene un llamado con alguien y Dios le está diciendo a aquel alguien, tienes que estudiar Torá, tienes que venir a estudiar Torá, tienes que ir a la enseñanza de la Torá. Y entonces, ¿qué pasa? La persona se resiste. No, ahorita no tengo tiempo. No, yo no tengo que estudiar Torá, yo no tengo que guardar Shabbat. No, yo no quiero hacer nada. Entonces, por causas de la vida, se le soltó el hacha y mató a alguien. Detrás de esa muerte estaba la mano de Dios, de ese accidente. Porque entonces, si no me obedeces por las buenas, voy a permitir que cometas un error tal que luego tú tengas que irte a una ciudad de refugio. Y eran 6 ciudades de refugio, y cada ciudad de refugio, ¿qué era? Una yeshiva, una escuela de Torah. Entonces, si no obedeciste por las buenas, va a acontecer algo en tu vida que te va a llevar a irte a estudiar la Torah, porque como no obedeciste por las buenas, las circunstancias te van a llevar. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo sé yo que ya estoy preparado para retornar de nuevo a la casa? Fácil. Cuando ya tú estés formado, crecido y desarrollado, entonces la familia del difunto que mataste sin intención, Akadosh Baruj Hu va a poner en el corazón de ellos la conformidad, la resignación y la comprensión de que no tuviste la culpa. Dios va a hacer que se aclare tu caso y entonces vas a retornar a la ciudad, pero no vas a retornar como un asesino ni como un fugitivo. Vas a retornar a la ciudad como todo un sádic. Entonces, allí es donde está la diferencia. ¿Cuántos comprenden la manera cómo se tratan estos casos? Acerca del rapto, acerca de la venta, de la trata de personas, ¿ok? Gente que rapta y hace trata de blancas. Mucho cuidado con eso, porque esto trae como consecuencia una pena capital, ¿ok? Recuerde que las penas capitales se ejecutan de repente o lentamente. Si la persona, hay penas capitales que son contundentes. Una bala perdida, ¡pum! Recuerde que hay diferentes tipos de ejecución: por asfixia, por apedreamiento, por espada, ¿y qué más? Candela. Y por fuego. Entonces una persona
que va por la calle, o sea, o de repente está así, cayó y se metió la cabeza el water club, ¿cómo se le llama? El vaso sanitario, le metió la cabeza y murió. O una persona que cae de un edificio, o una persona que cae y le mete la cabeza al pavimento y es una muerte por apedreamiento. Una persona que muere ahogada, que muere de COVID, es una muerte por asfixia, un paro respiratorio, ¿ok? Una muerte por espada. ¿Cuál es la espada de hoy día? La pistola. Una pistola, ¿ok? Es un metal, plomo, que entra, ¿ok? Y perfora, y eso es una muerte por espada. O sea, esa es la aplicación moderna de este tipo de ejecuciones. Una persona que muere quemada, acuchillada, bueno, son las diferentes penas de muerte. Sobre los raptos, personas que raptan, que hacen trata de blancas, son personas que sufren. Sobre las personas que hablan mal de sus padres, también hay una pena de muerte. Sobre daños provocados físicamente, aquí entran las leyes de indemnización, ¿ok? Y esa es la base para las leyes laborales. La persona que mata a un esclavo, dice, si alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y lo mata, será vengado, pero si sobreviviese 1 o 2 días, ya no será castigado porque es su propiedad. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo aplicar eso hoy día? Esto crea un límite para las personas que son subordinadas por nosotros. ¿Ok? Que no haya abuso de poder, que no haya abuso, violación de los derechos humanos. Bien, daños personales, si al pelear 2 hombres, o sea, puede haber una pelea, pero no puede haber la exterminación del contrincante. Yo puedo contender, entonces se le da gloria al vencedor, pero se le da ¿qué? Honor al vencido. ¿Ok? Entonces, el vencedor se le da honor y al vencido, se le da gloria al vencedor y honor al vencido. Daños físicos a esclavos, si alguien golpea el ojo de su esclavo o de su esclava y lo deja tuerto, deberá darle la libertad a cambio de su ojo. Eso es para que usted vea que cuando dice la escritura ojo por ojo, diente por diente, no está diciendo de que tú debes pagar con la misma moneda. O sea, cuando dice si alguno te pega en una mejilla, ponle la otra, es que si alguien te hace mal, tú no le pagues con el mismo mal, sino que ponle la otra, es hazle el bien. Te hizo mal, hazle el bien. Pero es que esa persona es esto, lo otro. Hazle el bien. Esa es la ley del amor. Y cuando dice ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que yo debo cuidar tus ojos como cuido los míos. Yo debo cuidar tu diente como cuido los míos. Yo tengo que cuidar tu mano, tu brazo, como cuido los míos. Eso es lo que significa ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ver con el cuidado, la protección y la atención de los unos hacia los otros. Yo tengo que procurar el bien de los demás. ¿Ok? No abusar de los subordinados. Sobre los animales asesinos. Si un toro embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, ese toro deberá ser apedreado y su carne no podrá ser consumida. ¿Por qué la carne de un animal con rabia no debe ser consumido, aunque sea kosher? Porque contamina nuestra neshama. Porque hay una sustancia bioquímica que más allá de invadir la sangre, invade la carne del animal. Y el que come un animal, por ejemplo, se ve mucho en
donde hacen corridas de toros, esos animales, esos toros feroces que los llevan al ruedo, ¿verdad? Y los matan y luego los llevan, ¿cómo es que se llama ese? Torero. El torero, ¿no? Pero, El arte, o sea, tauromaquia, lo que usted no dice. Tauro. Tauromaquia. Ajá. Matadero, materife, ¿verdad? Matarife. El materife, el que mata. Entonces agarran esa carne, la llevan al mercado o hacen una parrillada celebrando el triunfo del torero. La gente se come eso y entonces a mí me ha llegado en 40 años del servicio al Creador que tengo, gente me ha dicho, Moré, yo no sé qué es lo que pasa, pero es que yo estoy tranquilo y de repente me entra una ira, una rechera contra las personas, no sé por qué me airo, me molesto, no sé por qué siento rabia, ira y maltrato a la gente y atropello a la gente porque estás comiendo animal. Por medio de la tequila, ¿no? ¿Ok? Por eso es que usted ve que los que hacen la shejitá, ¿ok? Un shohet, un materife judío, ¿qué hace? Se lleva al animal por 3 días y lo faena, lo lleva a un estado de calma. En mi caso, tengo un amigo que es rabino y hace ese trabajo de shohet, de carnicero, de materife, y al tercer día, cuando el animal está tranquilo, no me lo van a creer, pero le pone la mano al toro y el toro se rinde a la muerte, o sea, se acuesta el toro, la vaca, y queda en un estado de calma y coloca, no me lo van a creer, pero coloca la cabeza así, exponiendo la yugular. Y en ese momento el rabino hace el corte. ¡Fu! Y el toro no presiente la muerte. No igual que en los frigoríficos. En los frigoríficos le meten un winche por las patas de atrás y lo levantan y ya el toro sabe que lo van a matar. Y entonces lo degüellan y ahí... ¿Ok? Y entonces imagínense, eso es algo terrible. Entonces hay gente que está lidiando con la ira, pero siguen comiendo carnes, siguen comiendo sangre, morcilla. Dígame, en la sangre está toda la sustancia, la esencia de lo que come el animal. Entonces imagínense la gente que come cerdo, sangre de cerdo, el cerdo come basura, excremento, carne humana, órganos, y todo eso está en la sangre. Yo me tomo un vaso de Coca-Cola, y en cuestión de media hora yo me hago un examen de glicemia, ¿ok? Con el glucómetro y el azúcar la tengo disparada. ¿Por qué? Porque la sangre revela lo que yo he consumido. Si la persona es adicta a la droga, si la persona, hasta el cannabis, se puede detectar por la sangre. Si tiene SIDA, COVID, etcétera, etcétera, todo en la sangre. Entonces, si un cerdo come basura, cochinada, y la gente va y come la sangre de ese cerdo que está comiendo, por eso es que se dice que el hombre es lo que come y come lo que él es. Entonces, no se debe comer este tipo de animal. Entonces, hay que matarlo y su carne debe ser quemada. Pero si el toro venía embistiendo ayer o antes de ayer y se le advirtió a su dueño, pero mata a un hombre o a una mujer por haberlo cuidado, el toro será lapidado y su dueño también será muerto. ¿Por qué? Porque él es culpable o sea, es tan culpable el carnicero como el que se come la carne. En efecto, se le impondrá una multa, deberá pagar por el rescate de su alma lo que le fuese estipulado, tanto si embistiese a un niño o a una niña de acuerdo a esa misma ley, se procederá con él. Si el toro embistiese a un esclavo o a una esclava, el dueño pagará 30 shekel,
de plata a su amo y el toro será lapidado. O sea que tienes que pagar los estragos que haga el toro y tienes que pagar entregando el toro. Cuando alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo tapa y cae allí un toro o un asno, el que hiciera el pozo deberá hacer reposición, deberá indemnizar a su dueño y el animal muerto será de este último. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de que uno debe colocar protección para guardar la vida de los demás. Yo no puedo abrir un hueco frente a la casa sabiendo que pasan carros y bueno, y no alumbrar ni anunciar de que ahí estoy haciendo un trabajo. Pasa un carro de noche, se cae ahí, yo tengo que indemnizar daños materiales provocados por un animal. Tengo que pagar multa por el robo de animales, indemnización por robo. Robaste, tienes que devolver. Y si robaste un capital y ese capital le generaba ganancias al dueño del capital de, por decir algo, de $100 diarios y tardó 5 días, ¿ok? Tú tienes que reponer el capital y tienes que pagar los 5 días de ganancia que le pudieron provocar ese capital. Pena por pastorear el ganado en campo ajeno, dando a entender de que cada quien tiene que comprar alimento, ¿ok? Hay gente que le gusta tener perros de adorno, ¿ok? Pero no compran perrarina, no compran la perrarina para mantener al perro. ¿Usted ha visto eso? O sea, tienen los perros que le dicen, le llaman, qué sé yo, sultán, ¿no? Al perro. Sultán, ataca. Y el perro está tan débil que le dejan un ataque al perro. Ok, del hambre que está pasando, tienen al perro ambislado. No puede ser. Si usted tiene un animal, usted tiene que mantenerlo, cuidarlo, agüita. Usted no asumió la responsabilidad de un ser vivo. ¿Ok? Y usted tiene que alimentarlo de su bolsillo. Usted no puede, voy a comprar 5 vacas. Ajá, ¿y en qué área lo vas a alimentar? No, allá el vecino tiene un poco de pasto. Yo lo suelto, se escapa y que se le come el pasto al otro. No está bien, ¿ok? Thank you. More, disculpe, en Israel los rabinos no tienen animales porque las leyes para tener animales son muy drásticas. Sí, para tenerlos en tipo de Shabbat. Por eso ellos no tienen perros, gatos, no tienen ningún animal. Bueno, Jerusalén es la ciudad de los gatos, hay muchos gatos. Hay muchos gatos en Jerusalén, muchísimos. Y no, para eso existen los ganaderos. Ok, para eso existen ganaderos y hay rabinos que tienen sus carnicerías, compran el ganado, ellos mismos lo faenan, ellos mismos lo matan, despotan el animal. Hay otros que lo único que hacen es la cheguita y ponen a otro carnicero a que se encargue de despotar, ¿no? Bueno, entonces ya usted sabe que no sé si es de la costilla número 7 de la parte de abajo para arriba, es la que se corta para vender al pueblo judío, y todo lo que es la parte de la pierna, el rabo y todo eso no se vende en carnicerías kosher. ¿Por qué? Porque allí en esa parte, en algún lugar, está el nervio ciático y está prohibido por la Torá ingerir el nervio ciático. ¿Ok? Así que a veces uno va, compra carne molida y dentro de esa carne molida hay residuos de nervio ciático y entonces termina uno padeciendo de dolores de lumbares, ¿ok? Por estar ingiriendo este tipo de carne, o la sangre que puede emanar de esa parte de
la carne. Pena por daños provocados por el fuego, cuando se enciende un fuego que se extiende por los cardos, consumiendo el grano amontonado, o el que está por cosecharse, o un campo. El que encendió el fuego deberá indemnizar. O sea, yo tengo mi campo sembrado de trigo, de arroz, llega una persona, prende un fuego, me quema la cosecha, tiene que pagarme. Entonces, esto es una manera de decir, mejor que no prenda fuego, mejor que... Bueno, en aquel entonces, recuerde que no existía el plástico, no existía el polietileno, ni de alta ni de baja densidad, sino que todo era biodegradable. ¿Ok? De hecho, hasta la ropa no existía el poliéster, existía que el lino y la lana, de origen animal y de origen vegetal. Entonces, luego dice ordenanzas relativas a objetos dejados en custodia o título gratuito. Cuando un hombre le deja a su semejante dinero u objetos en custodia y esto fuesen robados de la casa de este hombre, si se descubre, al ladrón deberá restituir el doble. En cambio, si el ladrón no fuese encontrado, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para jurar que no ha robado la propiedad de su semejante. En toda declaración mal intencionada que involucre un toro, un asno, una oveja, una vestimenta o cualquier objeto que se perdió. Aquí está la causa de los litigantes. Será presentada ante los jueces. Al que los jueces condenen deberá pagar el doble al otro. Entonces, estas leyes obviamente son con el propósito de que uno tiene que respetar. Mire, todo lo que usted necesite y le pida a Dios, Dios se lo concede. El mensaje aquí es, usted no necesita robarle nada a nadie. No necesito engañar a nadie para despojarlo de sus cosas. ¿Por qué? Porque Hashem es mi pastor y nada me faltará. Amén. Ahora las cosas se adquieren a través de los méritos. Si yo no tengo algo, es porque no me he ganado el mérito para tenerlo. Y si lo he perdido, es porque me he ganado los méritos para perderlo. Hello. Cuando alguien le da a su semejante un burro, un toro, u ovejas, o cualquier otro animal en custodia, y éste muere, se lastima, o es arrebatado sin que haya testigos, jurará por Hashem que no echó mano sobre los bienes de su prójimo. El dueño deberá aceptarlo porque le está bajo juramento, no deberá pagar indemnización alguna, pero si le hubiese sido robado, deberá indemnizar al dueño por fieras y puede probar la evidencia, no deberá pagar por el animal despedazado. O sea, si el animal es devorado por otros animales, no tiene que pagar indemnización porque el que custodiaba el animal, no tiene la culpa. Y esto tiene que ver mucho con las personas que ejercen un liderazgo. Fíjese la relación que tiene hoy día. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Akadosh Baruj Hu. Y cuando Él me da almas para que yo las enseñe y las eduque, mi trabajo es enseñar y educar. Pero si el estudiante en su terquedad decide exponerse ante el pecado o ante la ignorancia o ante la terquedad o la rebelión,
como en el caso de anoche, ¿verdad? Que yo estoy enseñando y entonces estaba una persona acá, aquí mismo lo tenía enfrente. Entonces yo estaba diciendo, bueno, que en Shabbat hay que usar buenas ropas y todo lo demás. Y así, sí. Yo tengo buenas ropas, pero esas ropas son para fiesta, para mi fiesta, o sea, las fiestas son más importantes que el Shabbat. Para mí el Shabbat es más importante que cualquier otra cosa, que cualquier 15 años, matrimonio o cumpleaños. Para mí el Shabbat es lo máximo. Entonces yo para el Shabbat visto lo mejor, tengo lo mejor, ¿ok? Entonces hay gente que para el Shabbat viste harapos, pero cuando lo invitan a la iglesia católica a tomarse la Eucaristía, se llevan el tremendo flu. ¿Ok? Por eso es que viven flu, Strauss. Bueno, el asunto es que uno no tiene la culpa, uno enseña, uno educa y la gente acepta. Entonces, esa terquedad hace que esa persona se exponga ante una fiera salvaje. Ya esto me libra a mí de culpa. Yo no tengo que pagar una indemnización. Pero vamos a ver la otra parte. Si yo teniendo un liderazgo abrazo el poder de influencia que tengo para golpear y maltratar a un talmidín y agarro el poder y aplico abuso de poder para humillar y avergonzar, ¿usted cree que ese líder se va a mantener todo el tiempo próspero, todo el tiempo arriba? Señores, tiene que indemnizar con su propia vida, así como avergonzó a su hermano, a su talmidín, a su discípulo, así como lo dejó en vergüenza, él tendrá que pagar con vergüenza lo que también realizó. Así que usted que me está viendo, que es pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, rabino, moré, roé, naví, Hassan, Balcoré, Mekubal, y está allí porque tú sabes, yo soy el líder, yo soy el Kerut, yo soy el arcángel, el querubín. Yo soy el querubín, el intocable, el hijo, el pechichón, el hijo de papá y mamá. Y basado en ese liderazgo, comienzo a golpear y a maltratar a las personas que el Creador puso bajo. ¿Y cómo sé yo que una persona está bajo mi tutela? Cuando aquella persona me ve, me respeta, aprende de mí y me honra. Porque hay personas que pueden, qué sé yo, admirarse, pero no respetan. Hay gente que pueden admirar y respetar, pero no honran. Hay gente que pueden honrar, admirar y respetar, pero no obedecen. Pero no es que la obediencia esté evangélica, que si te vas de mi cobertura vas a caer bajo juicio, que te entrego en manos de Satanás. Por favor, no caiga en el juego manipulador de estos charlatanes. ¿Ok? No caiga en eso. Que el que se va de mi cobertura caerá en las manos de las fieras salvajes que representan los Shaidim, los demonios. Por favor, no caiga en esa estupidez. ¿Ok? Porque nosotros estamos bajo la cobertura del Dios de los cielos, del Todopoderoso. ¿Ok? Sencillamente no recibe, pues, la misma bendición que recibe el líder, porque todo es una cadena. Pero no dejo de recibir mi bendición como hijo. Entonces, bueno,
Préstamo de objetos y alquiler de objetos. Si alguien pide a otro un animal prestado y éste se lastima o muere y el daño no está involucrado, deberá indemnizar. Me pasó cuando yo era niño. Cuando yo era niño, le dije a un vecino que me prestara una bicicleta para ir más rápido a hacerle el mandado a mamá. Muchachos, y en una curva, no supe cómo agarrar la curva y le he llegado en el caucho de atrás de una camioneta que venía y se ha roto esa bicicleta. Y después yo no sabía qué hacer, hermano. Yo tuve que pagarle al vecino la bicicleta. Eso es indemnizar. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se sobreentiende. Sobre la seducción inmoral, si alguien seduce a una mujer virgen que no estuviese comprometida y se acuesta con ella, deberá proveerle un contrato matrimonial como a una esposa. O sea, eso no es que estuve con ella y chao, ¿no? Un entrompe, tuve un entrompe, ¿no? Un entrompe. No. Si eres judío, si eres un hebreo, tienes que responder, porque la sedujiste, la enamoraste. Y eso tiene que ver con no jugar con los sentimientos de los demás. Uno no puede jugar con los sentimientos de las personas. ¿Ok? Y si el padre se niega a permitirle que se case con ella, deberá pagarle la suma establecida en el contrato matrimonial de las chicas vírgenes, que son 50 shekels de plata. 50 shekels de plata. ¿Ok? Sobre artes del ocultismo y libre albedrío. No dejes con vida a la hechicera. Qué mala. ¿Ok? Quiero hablarles un poquito de esto. Usted sabe que el antisemitismo siempre ha existido, ¿no? El odio hacia el pueblo judío. Sí. Las mujeres judías, hebreas, todos los viernes encienden las velas de Shabbat, un candelabro como este. Y ellas hacen esto. Berajá. Y hacen una berajá. Una brajá es una bendición por el encendido de las candelas. Cuando las mujeres las goyas, le preguntaban a las mujeres hebreas qué era lo que hacían, decían, no, estamos haciendo la brajá de las candelas. Y de la palabra brajá viene la palabra bruja. El término bruja es una malformación de la palabra brajá. Berajá. ¿Ok? Basado a esto, la Iglesia Católica identificaba a las mujeres judías porque encendían las velas los viernes. Entonces decían, allá está una bruja, vamos y quemémosla. Y así mataron a muchas mujeres hebreas que lo que hacían era encender las velas de las candelas de Shabbat con el propósito de honrar al Creador. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver cómo está esa aberración. Entonces, las hechiceras es otra cosa. Todas las personas... Silencio, por favor. Silent, please. Bueno, entonces, las mujeres hechiceras tenían que ser apedreadas, tenían que ser quemadas, en este caso. Era la pena de muerte, idolatría, opresión y otras malas prácticas. El que ofrezca ofrenda a ídolos fuera de Hashem será destruido. No hostigues ni oprimas al extranjero, pues extranjeros han sido ustedes en Egipto. ¿Ok? Entonces, en vez de estar persiguiendo a los venezolanos para la xenofobia, ¿verdad?, contra los venezolanos, más bien persiga a los brujos, que pueden ser de cualquier nacionalidad, venezolanos, colombianos. ¿Aló? Esas leyes se aplicaron hasta la destrucción del primer templo. Ya después de que ellos van a Babilonia y regresan, no se aplicaban las leyes de... Lo que pasa es que
escúcheme, solamente. dependiendo de la conexión que tenían con la Avodah Hashem, con el servicio al Creador, ellos se hacían más radicales o más estrictos en la observancia de estas leyes capitales. ¿Ok? Cada vez que se destruía el templo, no tenían la moral para aplicar. Porque, ¿qué me vas a juzgar tú a mí por ser idólatra o ser esto, si por tú ser idólatra el templo se destruyó? Ahora, ¿en dónde tenemos que apedrear los idólatras o los que? De nuestras relaciones. ¿Ok? De nuestras relaciones, apartarnos nosotros de la idolatría y de los idólatras y listo. Pero siempre extendiendo la mano, porque si es extranjero, es ignorante de la Torá, y extender mi mano es enseñar Torá para que procure el arrepentimiento. No aflijan a las viudas ni a los huérfanos, pues si les causa sufrimiento, y si ellos clamasen a mí, yo escucharé su clamor, y con gran furia los mataré a ustedes a espada. Entonces las viudas serán sus mujeres, y los huérfanos serán sus hijos. ¿Están escuchando eso? Entonces, sobre préstamos, cuando le prestes dinero a mi pueblo, al necesitado que está conmigo, no lo presiones para que te salde su deuda, ni le cobres intereses. Si tomas como prenda la vestimenta de tu semejante, deberás devolvérsela antes de que se ponga el sol, pues ese es su único abrigo, es su ropa para resguardar su piel. ¿Con qué dormirá? Si clamare a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo. Entonces, te presté un dinero, no tienes cómo pagarlo, no te presiono. Acuérdate que tienes que pagarme. No te presiono, pero acuérdate que tienes que pagarme. No te voy a desnudar, no te voy a quitar, pero por favor, también eleva tu conciencia, ¿ok? No blasfemes a Elohim, ni maldigas a ningún líder de tu pueblo. Esa es otra ley. Yo no puedo hablar mal de los líderes que están conectados con la Avodah Hashem en una integridad con la Torá. No puedo maldecirlo. No demores tu bikurim. ¿Qué es el bikurim? Las primicias. Las primicias. Ok, yo tengo un amigo en Maracaibo, por cierto, que tiene la más grande pizzería del estado Zulia. Pero él, la primera venta que hace todos los días, lo echa en un pote. Y fíjense que es una práctica que no es así tan estricta, pero él lo hace. Lo primero que vende lo echa en un pote aparte. El hombre vende más de 300 piezas de pizza todos los días. Y no son baratas, no son económicas, pero sí son muy buenas. ¿Ok? Una pregunta, ¿eso se entrega cada año? Claro, cada año, pero si una persona no cumple cada semana, menos va a cumplir cada año. Se me olvidó. Ay, el medio cheque. Medio cheque. Ay, cuidado. Se me olvidó. No, que se te va a olvidar. Tienes que darle al Creador lo que le pertenece. Al mayor de tus hijos consagrarás a mí. Lo mismo harás con tus vacunos y con tu ganado menor. 7 días estará con su madre y al 8º día se lo entregarás. Sean hombres de santidad para mí. No coman carne de despedazados en el campo. Échenla a los perros. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando primero. Dámelo primero, que venga a tus manos para yo bendecir el resto. Dame las primicias. Y si las primicias son santas, el resto de la masa es santa. Entonces yo prefiero tener
un 90% bendecido por Dios que un 100% sin la bendición del Creador. Porque Pokémon. sí, ¿por qué? Porque entonces con el 100% sin la bendición de Dios no te alcanza para nada. Pero cuando tú le das a Dios tu bicurín, las primicias, por eso es que nosotros comemos pan que jalá. Cuando amasamos la primera porción de pan, la sacamos y la consagramos al Creador para que el resto de la masa sea una masa kedushá, tenga las kedushá, la santidad. Entonces, 2, el primer hijo tienes que educarlo con mayor rigurosidad en la Torá. ¿Por qué? Porque si tú mueres, ¿quién es el que va a quedar al frente de la familia? El primo, ¿no? El primogénito. Tiene doble herencia. Y entonces, tú tienes que alimentarlo ¿con qué? Con lo mejor. Igual que el resto de tu familia. No vayas a la carnicería. ¿Cuáles son las vísceras más baratas acá? El bofe. Dame porque eso rinde más. ¿Ok? Si es mujer, Si la primera mujer, sí, pero mi presencia. Bueno, aquí conforme a la ley, ¿ok? Hay distinción entre el varón y la mujer. Lo que pasa es que ya la mujer tiene un sistema educativo. Y las mujeres, por lo general, en Israel, son comerciantes. Las mujeres son las que más venden, administran. Es algo impresionante. Cuando usted lee la mujer virtuosa que dice, va, mira un campo, lo considera, lo compra, cultiva, compra telas, hace mantos, los vende. Mujer que se mueve, es comerciante, atiende a su familia, provee para su casa, ¿ok? Pero no al estilo guayú, que el hombre puro acostado en el chinchorro y la mujer es la que está trabajando. Ya eso es sinvergüenza, ¿ok? Debe ser como himno. No aceptes rumores falsos, no te hagas cómplice de un corrupto para ser testigo fraudulento. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ¿ok? No aceptes rumores, ¿no? Que tú sabes lo que estás diciendo del Moré, que el Moré es esto, que tal. No acepto rumores, ¿ok? No juzgues aún en un proceso inclinándote hacia la mayoría que desvirtúa la justicia. No favorezca al pobre en su causa. ¿Ok? Yo creo que ahí está claro, ¿verdad? No favorecer al pobre en su causa. Cuando encuentres el toro de tu enemigo o un burro extraviado, devuélveselo. Si es el burro de tu enemigo caído bajo su carga, ¿te negarás a ayudarlo? No, Sin duda lo ayudarás. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Tengo problemas hasbe shalom con el enemigo. Tengo de enemigo al vecino. Y se le cayó el carro en un hueco ahí en el frente. No, hombre, que él vea cómo saca eso. Yo tengo las herramientas para sacarlo. Sé cómo ayudarlo a salir del atolladero. Yo tengo que ir y ayudarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo ayude, él va a entender de que yo estoy procurando su bien y a través de ese bien hay una reconciliación. Y el que es mi enemigo se va a convertir en mi amigo. ¿Ok? Entonces, dice, no desvirtúes el derecho de tu gente pobre en su causa judicial. Toma distancia de la palabra falsa. No ejecutes al inocente o al virtuoso. ¿Ok? No ejecutes. Si la persona es inocente o es una persona llena de talento, es un artista, no lo puedo ejecutar. Lo que tengo es que apoyar. ¿Ok? Pues yo no exoneraré
al perverso? ¿Cómo se le llama al que maltrata al pobre por ser pobre y al que no quiere reconocer el talento de un artista? ¿Cómo lo llaman? Lo acabo de decir. Perverso. No aceptes soborno, pues el soborno ciega a los que ven y corrompen las palabras justificadas. No oprimas al extranjero, ¿ok? Ustedes ya conocen los sentimientos de un extranjero, pues fueron extranjeros en Egipto. Señores, si usted supiera el sentimiento de un extranjero. Cuando yo llegué aquí a Colombia, yo no sabía ni de qué iba a vivir. Cuando yo llegué aquí a Colombia, no sabía. ¿Y sabe lo que hice? Compré un saco de harina y comencé a hacer pan. Y yo me recuerdo que salíamos, los niños, ahí estaba mi hijo Samuel y yo, nos íbamos a una estación de servicio a vender el pan. Ahí en Santa Marta fue. Yo llegué a Santa Marta, a Taganga. A Taganga. Entonces estábamos ahí viviendo en Taganga y yo hacía el pan, pasaba todo el día amasando, orando, haciendo mis plegarias y hablando de judaísmo, y en la noche salíamos a la estación de servicio a vender el pan a 1,000 pesos, un pan casero, y con eso reuníamos, comprábamos algo para comer y el resto para la renta, para la electricidad. Eso era algo terrible, ¿ok? Y poco a poco el Creador nos fue elevando y nos fue ayudando, pero fue duro. Y así, a otro lugar que yo tenga que emigrar, es duro arrancar de cero porque es difícil. Nadie me conoce y en medio de una xenofobia que a todos los venezolanos, cuidado, venezolano, si es venezolano es ladrón, si es venezolano es estafador, es asesino, o sea, de una vez le pone a uno el rótulo, ¿ok? Entonces dicen, acuérdense que ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Entonces, aquí luego habla acerca de las 3 festividades principales, Pesach, Shavuot y Sukkot, las 3 fiestas de peregrinación, de las cuales vamos a hablar más adelante con mayor detalle. 3 fiestas de las peregrinaciones celebrarás para mí durante el año. Cuida la fiesta de las Matzot. 7 días comerás Matzot, como te he indicado, en el momento establecido en el mes de la primavera, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presente ante mí con las manos vacías. No puede ser que yo llegue a Pesaj con las manos vacías. Yo tengo que llevar mi porción. Y la fiesta de Asif, ¿ok? Del acopio, es Sukkot, del fin del año, donde coseches todo lo que hayas sembrado en el campo. 3 veces por año debe presentarse todo hombre ante el amo, ante Boreolán, ante Adón Olán, el patrón del universo, Hashem. No sacrifiques la sangre de mi ofrenda en presencia de Hametz. De Hametz, ¿qué es Hametz? Levadura, que es que el cebo de la ofrenda festiva no pase la noche. Los primeros frutos de tu tierra llevados a la casa de Hashem, tu Elohim, no cocines el cabrito en la leche de su madre. Allí viene la prohibición de mezclar la leche con carne, con lácteos, con productos cárnicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la leche es vida y la carne viene de un cadáver, es muerte. Entonces, cuando la gente mezcla la vida con la muerte, hay un cortocircuito. Cuando la gente agarra una verdad de la Torá para meter una mentira, hay un cortocircuito. Y por eso es que hay cosas feas en comunidades. Ahora hay una pregunta, y cuando por lo menos hay gente que hace caldos de pescado, los mezcla con leche, ¿tampoco se debe hacer? No, porque como iba carne, ¿no?
Te voy claro. El pez Oh, lo que pasa es que hay alguna diferencia con el pez. no tiene sangre. La sangre, sí, el pez tiene sangre, pero el pez vive en una eterna mitve y todo el tiempo vive con los ojos abiertos. Es tipo de un sádic. El sádic está en una eterna mitve, está sumergido en agua y fuera del agua no puede vivir, así como un sadit no puede vivir sin la Torah. Ya, por ejemplo, ya en mi caso, lamentablemente para muchos, afortunadamente para mí, ya yo no puedo vivir sin la Torah. Yo paso un día sin estudiar y sin enseñar Torah y es como vivir un mundo de sequedad. O sea, el pez vive eternamente. ¿Usted dice? ¿Ah? Claro, el pez no muere a menos que lo pesquen o que le caiga una bacteria. El agua contaminada, pero el pez no muere por sí solo, de forma natural, no muere. El pez vive o es tragado por un pez más grande. Entonces dice, mira, yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y para llevarte al sitio que tengo preparado. Cuídate de él, obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no perdonará tu transgresión, pues mi nombre está en él. Pues si obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, yo seré el enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. Este ángel, ¿cómo se llama? El ángel que nos ha sido asignado a cada uno para que nos hable. La conciencia. El ángel de las guardas. Mi ángel irá delante de ti. O sea que la conciencia elevada de la Torah, ¿quién te la da? Hashem. Y te conducirá. Yo seré el enemigo de tus enemigos. Mi ángel irá delante de ti y te conducirá a Emorita del Hitita y te conducirá. Hitita del Prisita, del Keranita, del Hivita y del Iebusita, a quienes aniquilaré. ¿Qué representa cada una de estas naciones? Enemigos de tu alma. El Emorita, el Hitita, ¿ok? La rebelión, la pobreza, la enfermedad, las enemistades, las cáscaras de oscuridad. Entonces, la conciencia elevada en la Torá y a nivel de Cábala te lleva a través de la segulot, a través de la meditación cabalística, a superar la pobreza, la enfermedad, la miseria, la escasez, la incredulidad, la rebelión, la esclavitud, el miedo, el terror. Es aniquilado a través de la meditación cabalística, que es el ángel de tu conciencia elevado a la N en potencia. ¿Ok? Ese es el malaj. Entonces, ¿cuál es el malaj que yo tengo? Quiero que me revele el nombre de mi malaj. ¿Qué parte del Escayahín está en Malaya? Keter. 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 ¿Por qué? Porque el Keter, dentro de Keter, recuerde que existe Keter de Keter, Jokmah de Keter, Binah de Keter, Hesed de Keter, Geburah de Keter, Tiferet de Keter, Nexa de Keter, Hod de Keter, Yesod de Keter. ¿Qué quiere decir a la N en potencia? ¿Ah? ¿Qué quiere decir a la N? Al infinito. Yo tengo esa letra. Ok, entonces fíjense lo que tengo acá. Aquí en Keter hay un árbol sefirótico que es Keter de Keter, Jokmah de Keter, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los niveles de conciencia y de meditación, cuando un hombre llega a este nivel de conciencia, ¿qué construye? Yihud. ¿Y qué es un yihud?
Es la combinación de nombres sagrados. Adonai. Yud Hei Bat Hei con Aleph Dalef Nun Yud. Yud Hei Bat Hei con Shin Dalef Yud. Aleph Dalef Nun Yud con Shin Dalef Yud. Y estos Yihud te llevan al nivel de Yehidah, cosa que ningún hombre ha podido llegar, ni a un Moshe. Pero por una meditación cabalística comienzas a recibir chispas de luz que eleva tu conciencia y te da a conocer los secretos del cielo y te conecta con el Or Ein Sof, la luz del infinito. Y entonces lo que no puedes entender, el Creador te lo entrega a través de una lámpara que se llama en arameo ¿cómo? Puxina de Cardinuta. Que en hebreo, en arameo, Puxina de Cardinuta es lámpara de oscuridad que te ayuda a mirar en medio de la mayor oscuridad y tiniebla que puedas estar viviendo. Entonces, el mayor problema, dificultad, problema, lucha en la vida que el Creador haya permitido que tú vivas, una enfermedad, un hijo enfermo, una esposa enferma, una prueba dura, una situación económica adversa, cuando tú haces el Yihud y te conectas con el Or Ein Sof, Akadosh Baruj Hu te entrega una lámpara de oscuridad, Puxina de Cardinuta, para que en medio de la oscuridad, la más elevada, grandiosa y poderosa luz pueda venir a tu vida y puedas conectarte con el cielo. Y el Creador te dice, no te preocupes, hijo, si grande es tu prueba, grande es tu galardón. Amén. El Chijo es el mismo trenzado, ¿cierto? Claro. Oh, se te cayó una clipo. Has entendido. Has entendido. Entonces dice aquí, no te arrodilles ante sus dioses. No le rindas culto ni conduzcas por sus malos senderos, porque al contrario, dice, porque al contrario, destrúyelos por completo. Ay, More, yo tengo a la Virgen de Guadalupe, ¿qué voy a hacer con ella? Destrúyelo. Destrúyelos. Adoren a Hashem, Elohim de ustedes, y Él bendecirá su pan y su agua. ¿Por qué el pan y el agua? ¿Por qué el pan y el agua? El agua es Briá, Olam Habriá, que el mundo de la creación, de la formación. Y el pan es Olam Aziyá, el mundo de la materia, de la acción. Entonces, para que las ideas que están acá, los sueños y los proyectos puedan venir a la existencia, ¿ok? Yo requiero que mis pensamientos y lo que tengo tengan la aprobación y la bendición del cielo de Hashem. Yo quitaré de ti las enfermedades. Y dice, ninguna mujer abortará, ni será estéril en tu tierra. Yo haré que se cumpla la totalidad de tus días. ¿Ok? ¿Por qué dice yo cumpliré la totalidad de tus días? ¿Por qué? Why? ¿Y por qué dice ninguna mujer abortará? Porque cuando una mujer se practica un aborto, ese niño que mató su alma, el Creador dice, aunque tú lo mataste, yo se lo voy a dar, esa alma, se la voy a dar a unos padres que en verdad lo quieran. Aunque tú hoy lo hayas asesinado, porque lo rechazaste, lo mataste, yo voy a hacer que esa almita retorne y cumpla todos sus días. ¿Qué es eso? Ok, dice, ninguna mujer abortará ni será estéril en tu tierra. Yo haré que se cumpla la totalidad de tus días.
No mueras antes de tiempo, el terror hacia mí precederá tu marcha y conduciré a todos los pueblos a los que llegues. Haré que todos tus enemigos te den la espalda. Enviaré a la Tezirá delante de ti para que expulse al Hitita, Kenanita y Jivita. Los pueblos Kenanita y Hitita citados en el presente versículo no vivirán en la tierra de Canaán, sino en el territorio de Sihón y Og, al este del Jordán, mientras que el pueblo hitita vivía sobre las costas occidental del Jordán. Y recuerde que la Tezirá era un insecto que arrojaba una secreción enceguecedora e inyectaba un veneno mortal. La Tezirá actuaba solo sobre la margen oriental del Jordán, pero los efectos de su veneno podían llegar hasta la margen occidental. Según otra opinión, la Tezirá era una enfermedad que debilitaba al cuerpo. ¿Ok? Era un insecto. Bueno, ese insecto le va a caer a tus enemigos si tú obedeces a Dios y sacas. ¿Ok? No los eliminaré de tu presencia en el año para evitar que la tierra quede desolada y las fieras salvajes te sobrepasen. Poco a poco iré expulsando de tu presencia hasta que seas numeroso y puedas heredar la tierra. Estableceré tu frontera desde el mar Sud, desde el Yan Suf hasta el mar de los Filisteos, el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río, pues entregaré en tu mano a los habitantes de esta tierra y tú los expulsarás de tu presencia. No hagas pacto ni con ellos, ni con sus dioses. Ellos no deben habitar en tu tierra para que no te haga pecar contra ti, adorándolos a sus dioses, lo cual sería una trampa fatal para ti. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice, él le dijo a Moshe, asciende hacia Hashem, tú con Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 de los ancianos de Israel, prostérnense desde lejos. Solo Moshe, que se acerque hacia Hashem, que los demás no se acerquen, ni tampoco el pueblo ascienda con él. Moshe fue y le transmitió al pueblo todas las palabras que Hashem y todas las ordenanzas. Y el pueblo respondió únicamente, haremos todo lo que dijo Hashem. Asher ben Isma, Nazer ben Isma. Moshe escribió todas las palabras de Hashem. Muy temprano por la mañana se levantó y construyó un altar al pie del monte y 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a los primogénitos de los israelitas que ofrecieran ofrendas. Sacrificaron novillos y Hashem como ofrendas shalamim, ofrendas de paz. Entonces Moshe tomó la mitad de la sangre y la vertió en 2 tazones, a la otra mitad la salpicó sobre el altar y después tomó el libro de la alianza, ¿ok? Y se lo leyó al pueblo y ellos respondieron, todo lo que dijo Hashem haremos y obedeceremos. Hasta este momento, ¿cuál es el libro de la alianza y hasta dónde se escribió? Parashá Mishpatim. O sea que todo lo que acabamos de leer es lo que se escribió y lo que se leyó. Entonces Moshe tomó sangre y salpicó sobre el pueblo diciendo, miren, la sangre de la alianza de Hashem sello con ustedes acerca de toda esta cuestión
Y ascendió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 de los ancianos de Israel. Entonces vieron a Elohim de Israel. Bajo sus pies había como un piso de piedras de zafiro, que era como la esencia misma del cielo en pureza. Entonces, ¿qué vieron los ancianos en el cielo? Vieron un zafiro. Pero este era un zafiro especial. Yo no sé si ustedes conocen lo que llaman la tela tornasol. Claro que cambia. Que usted la ve azul, pero en otra posición la ve roja y en otra posición la ve verde. Cambia de colores como un camaleón. En ese momento, el cielo se convirtió como una piedra de zafiro porque ahí estaban los pies. Y entonces dice el profeta Malaquías, en un estudio profundo de esta parashá, dice que las nubes son el polvo de sus pies. Que las nubes son el polvo de sus pies. Porque en ese momento, ahora yo te tengo una noticia, 70, ¿ok? Moshe, Aarón, Nadab, Abiú, ¿quién más? Itamar. Y luego los 70. ¿Qué representan los 70? Cuando yo estoy haciendo la oración de los Korbanot, estoy en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la creación, y estoy en la posición de los 70. Cuando yo llego al Shema Israel, ¿a dónde estoy subiendo? Al mundo de Aarón, Nadab, Abiú e Itamar, que es el mundo dígalo ustedes. No, de Abriá, de creación, de Shema. Por eso es que dice Vaidaber Adonai a Moshe lemor, Daber el Aarón, ver van a lemor, cote barejuet, ven a Israel, amor lahem. ¿Qué es lo que está diciendo? Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendecirán ellos a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque allí, en ese mundo, estaba Aarón y sus hijos. Por tanto, a ellos se les entrega el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Y falta uno. 11 palabras, falta uno. ¿Quién es el último que falta? La misma tribu de Leví, que no es solamente, ¿ok?, el que está proclamando, sino la tribu número 12 que está conectando con el cielo. Pero luego, cuando llegamos a la Amidá, ¿a qué mundo entramos? Al mundo de Axilú, de las emanaciones, al mundo de la emanación. Y ahí es donde estaba Moshe Rabbenu. Por eso es que cuando un hombre está haciendo la tefilá y llega el momento de la Amidá, es cuando debe hacerlo de pie, porque de pie Moshe mostró los pies descalzos delante de la Sefirot, caminó donde Hashem puso sus pies. Elohim de Israel, bajo sus pies había un piso de piedras de zafiro que era como la esencia misma del cielo en pureza. Él no hizo daño a los notables de Israel, o sea, a Nadab y a Abiú y a los 70 ancianos, quienes, a pesar de haber visto a Elohim, siguieron con vida, comiendo y bebiendo, porque les digo a Moshe,
asciende hacia mí al monte y quédate allí. Y te entregaré las tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que he escrito para que los transmitas al pueblo. O sea que primero él escribió con sus manos los rollos de la Torá, que hasta ese momento eran orales, y luego vinieron las tablas escritas. Entonces Moshe se levantó con su ayudante Yehoshua. Moshe ascendió al monte de Elohim y a los ancianos les dijo: esperemos aquí hasta que retornemos a ustedes. Miren, Aarón y Hur están con ustedes. Quien tenga algún problema, que acuda a ellos. Moshe ascendió al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Hashem se posó sobre el monte Sinaí y la nube los cubrió durante 6 días, y al 7º día él llamó a Moshe desde la nube, y el aspecto de la gloria de Hashem era como un fuego devorador sobre la cima del monte a los ojos de los israelitas. Entonces Moshe ingresó en la nube y ascendió al monte. Moshe estuvo en el mismo monte 40 días y 40 noches. Aquí se interrumpe este relato y continúa Éxodo 31, 18, 31. ¿Y qué dice Éxodo 38? Perdón. Éxodo 31. Éxodo 31, 18, ¿qué dice? Dice acá: cuando terminó de hablarle en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. Y mira y dice, y ya terminamos la parashá de hoy. Espero que hayan aprendido algo esta vez. Espero que hayan abierto su corazón a todas estas enseñanzas. Y ¿qué le parece si levanta sus manos allí donde está y reciben toda la energía y la carga hoy que es Shabbat Shekalim? Levante sus manos allí donde está. Ok, haga usted, ponga las manos así, abiertas así. Y tiene que meditar en el nombre de las 22 letras en el momento que yo esté dando el Birkah Kohanim. Usted tiene que meditar en Katán, Pastam, Paspasim, Dionisim. ¿Ok? En Katán, Pastam, Paspasim, Dionisim. Yevarejeja Adonai Beyismereja. Yaer Adonai Panameleja Vikuneja. Yixá Adonai Panameleja Beyaseleja. Shalom. Besamos Shemiel Ben Israel Bahani. Aparejen. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro. Tenga de ti misericordia. Ponga en ti Shalom. Besamos Shemiel Ben Israel Bahani Aparejen. Y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Señores, que el Creador le bendiga con aslajá, buena fortuna, buena suerte, más alto. Que el Creador les bendiga con refuá shelemá, refuá nefe, ulfuá guf, sanidad del alma, sanidad de las emociones y sanidad corporal. Que el Creador les bendiga, ok, con salud, con Parnasato va recursos y con Shalom va y paz familiar. Me despido porque los vecinos pusieron música, ok, y pusieron un reggaetón de fondo, cosa que yo no participo. Entonces, chao.